Buenas noches, bienvenido a Built from Fire, donde compartimos historias reales de transformación y donde Dios coge personas y propósitos y personas que pasaron por fuego y las transforma de manera especial. Y hoy, como les prometí, aquí tengo a Ángel. Bienvenido, Ángel, y muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias Esmeralda, gracias por invitarme. Gracias por esta invitación, por traerme a tu hogar, por traerme a este podcast, porque es que queremos hablar de cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, amén, y así es. Antes de nada, pues vamos a empezar con preguntándote que nos cuente quién eras tú antes de conocer realmente al Señor, a Dios. Bueno, mira, Esmeralda, yo era una persona, yo era un niño antes de que llegara a Estados Unidos. Yo vivía con mi familia, yo vivía con mis padres, yo vivía con mis hermanos, yo vivía en Puerto Rico. Yo estuve un tiempo en Puerto Rico, yo viví sobre 25 años en Puerto Rico y yo decido venir a Estados Unidos. Pero antes de venir a Estados Unidos yo era un muchacho, como todo muchacho, como todo joven, que le gustaba estar en la cancha, le gustaba estar con sus amigos, con sus amistades. Era una persona bien carismática, ¿sabes? Tenía una forma de ser que Dios me dio maravillosa y una familia maravillosa. Oh, qué lindo, qué lindo. ¿Hubo algún momento en tu vida que te sentiste perdido, sin dirección, Ángel? Mira, muchas veces me sentí perdido, viviendo con mi familia, viviendo con mis padres, con mis hermanos. Me sentía perdido porque algunas veces caminaba sin rumbo, no sabía dónde ir, tenía falsos amigos, falsas amistades en ese momento, porque hasta el sol de hoy pues me di de cuenta de que esas amistades nunca prevalecieron al lado mío, ¿sabes? Pude entender que andaba perdido porque no tenía a Cristo en mi corazón. Okay. No tenía a Cristo en mi corazón. Cuando tú dices que esas amistades no estaban, ¿cómo te pudiste dar de cuenta que de verdad no eran las amistades correctas? Bueno, mira, yo fui criado en un punto de droga. Yo fui criado en Puerto Rico, en una urbanización, y al frente de mi casa había una cancha, eso era un punto de droga. La muerte me ha visitado un montón de veces, pero yo no vi la muerte tan cerca como ese día, cuando llegó a mi hogar, cuando unas personas intentaron contra mi vida, contra mi familia, y ahí fue cuando yo me di cuenta que desperté, que los que me rodeaban no eran amigos míos. Okay. Y cuando, despertaste, te diste de cuenta que no tenías a Dios en tu corazón. ¿Y cuál fue el próximo paso, Ángel? ¿Qué fue lo que dijiste? Ok, ya basta, voy a buscar el que de verdad me va a dar luz o el... Mira, ¿cómo fue eso? Antes de yo entrar a ese paso, antes de yo llegar a los caminos de Cristo, yo pasé por un montón de cosas. Yo vendía droga, yo fumaba marihuana, yo me metía pepa, yo le hacía daño a las personas, yo llegué a vender armas, pistolas, yo llegué a estar en puntos de drogas metidos, con personas que me rodeaban, que hoy en día hay muchas personas muertas, hay muchas personas que no están alrededor mío. Mira, yo desperté con la muerte de mi madre. La muerte de mi madre fue la que me despertó a mí, la que hizo que yo chocara con la cruz. La muerte de tu madre fue el inicio de tu cambio. Sí, eso fue, para mí eso fue un llamado, y eso fue el llamado de Jesús en mi vida. Ahí fue cuando Dios entra en mi vida, porque cuando mi madre muere, yo le reclamé a Cristo, yo le reclamé a Dios. Le dije, Dios mío, ¿por qué me están pasando estas cosas? Ya la muerte me había seguido, no tenía amistades, me vine de Puerto Rico a Estados Unidos, decidí cambiar en Estados Unidos, vine con el propósito de cambiar, no fue así, seguí bregando con drogas, y Dios me estaba llamando, enviaba personas, y yo no escuchaba la voz del Padre porque es que no tenía esa constante comunicación con Él.
Y que ahora mismo sabemos, ¿verdad, Ángel? Que hay mucha gente perdida así. Hay mucha gente que estuvo en esa misma posición que tú estuviste. Hay mucha gente que no encuentran salida, ¿verdad? Que dicen, yo trato esto, pero no me sale bien. Yo voy por este camino y no me sale bien. ¿Qué tú le dirías a toda esa gente que está allá afuera perdida en drogas, que no tienen esperanza, que no tienen camino, que hasta han sido heridos por las iglesias? Vamos a ser realistas, que se sienten menos. ¿Qué consejo tú le darías a toda esa gente que estuvieron en esos momentos que tú estuviste? Obvio, no queremos que esperen hasta que haya un momento, un inicio como el tuyo tan fuerte, porque tuvo que ser fuerte, que ese cambio se inició con la pérdida de tu mamá, que eso es lo más que se ama, ¿verdad? ¿Qué tú le dirías a esa gente que está así, que no se encuentran, que están confundidos, que no encuentran salida, Ángel? Mira, pues en verdad, lo único que yo le puedo decir es que Cristo es el camino. Cristo es la verdad, la vida, el camino, la resurrección, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Yo lo que le puedo pedir y le puedo decir a esas personas que se sienten vacías, que se sienten perdidos, que Cristo es la solución, que no hay otro camino que no sea, porque para el hombre hay caminos que le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que Cristo es la solución. Yo le puedo decir a esas personas que aunque nosotros pensemos que no podemos llegar, que no podemos salir de un sitio, a lo mejor nos sentimos atados, que estamos encadenados a esos sitios, a esas cosas, pues mira, que busquen de Dios, que lean la Biblia, que oren, que traten de tener esa comunicación con el Padre, con Jesús, porque la oración es bien fuerte. La oración es comunicarte con Jesús, y cuando tú oras y hablas con Dios, todo es posible. Amén, amén. Ahora dime, Ángel, ¿qué fue lo más difícil? Lo más difícil que se te hizo dejar atrás en los caminos del Señor, que trataste y dijiste, no, yo voy a tratarlo otra vez. Sabe que siempre hay caminos, no es nada fácil, a veces es difícil, ¿verdad? Hacer las cosas bien y seguir los caminos del Señor. Pero ¿qué fue lo más difícil que te hizo dejar atrás? Pues mira, en verdad, tuve muchas batallas. Y todavía como ser humano, como persona, todavía sigo batallando con el día a día, con las cosas que Dios ha quitado de mi vida, porque no te puedo decir que soy perfecto, porque no soy perfecto. Todavía sigo batallando con muchas cosas, porque es que el diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Él está en todo momento, Él conoce nuestras debilidades, y Él todos los días trata conmigo, pero porque la palabra dice que vamos a ser probados como el oro, todos los días vamos a ser probados como el oro. ¿Algún momento dijiste que has querido volver atrás? No, he tenido batallas, porque no te puedo decir que no te lo puedo negar como ser humano. He tenido mis batallas, han llegado mis días de debilidad, y cuando llegan esos momentos, pues en verdad hablo mucho con Dios, trato de meterme en la Biblia, trato de buscar esas personas que están fortalecidas en el espíritu, y de contarle mi historia, de contarle mis cosas, para que me puedan ayudar y para que me puedan orientar sobre qué decisión debo de tomar. Amén, y creo que eso es algo bien importante, Ángel, y te felicito por eso, porque a veces nosotros conocemos a mucha gente, ¿verdad? Y a veces pasamos por cosas, ¿verdad? Y decimos, pues déjame pedir un consejo a esta persona, ¿verdad? Y la persona te da el consejo basado a su situación, pero eres bastante sabio en pedirle consejo a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Gente que de verdad está en los caminos bien del Señor, y eso es algo bien importante. Y más para el público, quiero que sepan que no somos perfectos, ¿verdad? En el proceso de Dios tú no tienes que ser perfecto, ¿verdad, Ángel? Hay momentos débiles, hay momentos que tienes que aumentar la intimidad con el Señor, hablarle al Señor cada día más y más, ¿verdad? Y saber que lo mejor que hizo Dios un día tras del otro, ¿verdad? Si te sientes débil, habla con el Señor, habla con tus hermanos de la iglesia, habla con cualquier persona que pueda edificar tu vida, ¿verdad? No solamente con las personas que de verdad no te dan palabra de vida. ¿Cómo describirías tu vida, tu relación con Dios ahora? Eso es una pregunta que
que cuando la pienso digo, gracias Dios mío, gracias por estar en mi vida, porque en verdad, todos los días trato de fortalecerme. Mira, yo le doy gracias a mis pastores, a María Ponte y a Héctor Aponte, le doy gracias al Ministerio de Adoración, le doy gracias a cada líder de la casa, le doy gracias a esa iglesia, Casa de Paz y Restauración en Springfield, en Chicopee, en Springfield. Personas que están guiadas por el Espíritu Santo, personas que están guiadas por Dios, que son los que me han dado fortaleza en estos tiempos. Porque si te digo que es por mis fuerzas, te miento, porque no es por mis fuerzas, es por la fuerza de Dios que podemos prevalecer y que podemos permanecer en el camino. Y fíjate, con Cristo es todo, sin Él es nada. Yo me siento súper feliz, he dejado muchas cosas, tengo batallas como todo ser humano todos los días y algunas veces quiero soltar todo, quiero dejar todo, pero no es, yo sé que no es la decisión correcta y solamente trato de escuchar la voz del Padre, la voz de Dios, la voz de Jesús que me hable, que me guíe, que me dirija y que me dé dirección todos los días. Okay. Amén, ¿cómo usó Dios tu pasado para darte el propósito de hoy? ¿Cómo tú crees que lo usó? ¿Cómo tú crees que lo está usando? Dios sabe todo lo que hace, Dios sabe todas las cosas que hace. El propósito de Dios es genuino. El propósito, ¿sabes? Dios hace las cosas, Dios hace una cosa para poner otra. Dios conmigo ha tratado de una forma, Dios trata con cada uno diferente y conmigo ha tratado de una forma sobrenatural y yo le doy gracias a Dios porque he podido entender el propósito de Él en mi vida, que para que Él me quiere. Mira, yo desde niño yo siempre, yo anhelaba, yo deseaba ser un baterista para una iglesia, para Jesús, tocar para Dios, tocar para un grupo de adoración. Y mira cómo brega Dios me trae de muchos sitios, me saca de muchos sitios. Y me trae desde Puerto Rico, me trae a Springfield y pega a tratar conmigo de diferentes formas. Y yo no escuchaba su llamado porque yo estaba ignorantemente, ¿sabes? Yo no escuchaba su voz porque yo no reconocía la voz del Padre. Pero él bregó conmigo de una cierta forma que mira dónde estoy hoy en día, que le doy gracias a Dios, tocando para un grupo de adoración, tocando en una iglesia. Lo que yo anhelaba, el propósito de Dios en mi vida se cumplió. Cuando dices que bregó contigo de muchas formas, ¿me puedes dar como una o dos cositas que te pueden llegar a la mente? ¿Cómo fue esas formas que no te diste de cuenta que trató de decirte, Ángel, aquí estoy? Sí, mira, yo soy barbero, ¿verdad? Yo soy barbero, yo trabajo en una barbería, ya yo llevo trabajando en una barbería 12 años con un amigo mío de Puerto Rico y yo llevo ya sobre 15 años trabajando en barbería, mira, y Dios me envió una persona, una muchacha una vez, me envió una señora, una persona mayor, pasó por la barbería y cuando miró para adentro de la barbería me vio y me miró y entró a la barbería y me dijo, mira, Cristo me envió hacia ti, me está diciendo de que lo busque, de que cambie, de que Él desea más de ti, que Él quiere hablar, sabe que Él quiere guiarte, que Él quiere dirigirte, pero yo no podía discernir la voz del Padre, yo no sabía que era Él. Hasta que llegó esta segunda persona a la barbería con una Biblia. Llega esta persona con una Biblia a la barbería y me dice, aquí me envió el Señor y el Señor me dijo que te dijera que te cuides de las cosas que van a pasar a tu alrededor, porque muchas cosas han de pasar aquí donde tú estás trabajando. Ahora mismo Él me envió porque me dijo que aquí se va a formar un tiroteo y que te cuiden mucho. Mira, te puedes creer que no pasaron 2 meses que ocurrió el tiroteo. Esa persona yo no la volví a ver. Yo me di de cuenta ahora, en estos tiempos, que fue el Padre el que me estaba visitando. Wow. Que era el Padre el que me estaba cuidando de todas las cosas que yo estaba viviendo. Wow, aún Dios nos cuida sin nosotros saber que nos está cuidando. Y a veces no nos damos ni de cuenta. Amén. Wow, qué lindo es Dios, ¿verdad? Sí, siempre Dios dirigiéndonos. Cuando estamos en el propósito de Él, Él siempre nos va a dirigir y nos va a dar la salida. También, Ángel, sé que Dios te ha dado dones de música. Amén. Y eso es bien lindo. ¿Cómo nació ese llamado en ti?
Mira, pues yo me di de cuenta desde muy chiquito me di de cuenta que yo era un baterista, a mí nadie me enseñó a tocar batería y yo salí tocando batería solo, sin nadie enseñarme. En mi casa todos eran músicos, mi mamá era música, mi mamá tocaba guitarra, mi tío tocaba piano, mi prima tocaba el cuatro, mi otro primo tocaba piano, mi tía cantaba, mi mamá cantaba. Oh, wow, Sí. toda familia es de música entonces. Sí, gracias a Dios. Yo me di de cuenta que Dios tenía un propósito conmigo en la música, pero no me vine a dar de cuenta hasta que mami muere. Cuando mami muere fue que yo me vine a despertar. Mi mamá un día me dijo que le hiciera música para Dios y yo ignorantemente le dije, mami, no me estés hablando de Dios, que yo no quiero hacer música para Dios ahora, no me estés hablando de esto. Pero cuando mami muere, que Dios llega a mi vida, ahora me di de cuenta que el propósito de Dios se cumple en mi vida a través de la música. ¿Se te hizo más difícil al saber que tu mamá ya te lo había mencionado antes de ella no estar, de ella irse? Sí, porque me di de cuenta que Dios había tratado conmigo de muchas formas y que yo como no podía discernir, no podía escuchar su voz, perdí tantas cosas, si yo hubiera escuchado la voz del Padre desde el momento en que me habló por primera vez, créeme que muchas cosas se hubieran evitado. Así es. ¿Y cuál es el propósito tuyo con la música que vas a sacar, Ángel? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué mensaje le quieres llevar allá afuera? Pues, ¿qué te gustaría decirle ahora a mí? Mira a la comunidad y qué es lo que, si tú pudieras entrar por esas cámaras y decirle a la gente un mensaje poderoso, algo que quieres que cada día que ellos abran sus ojos se recuerde, ¿qué serían esas palabras? Mira, en verdad pues que Cristo es la solución, que con Él es todo, sin Él no es nada, que todos los días que tratemos de buscar de Dios, que hablemos con el Padre, porque Él nos escucha. Nosotros creemos que Él no nos escucha, pero Él nos escucha. Él siempre ha estado con nosotros, al lado de nosotros. Y fíjate, yo quiero llegarle a las personas a través de la música, pero toda la gloria y toda la honra será para Cristo, será para Dios. Todo lo que estoy haciendo es para que su gloria y se manifieste, para que todo lo de Jesús se manifieste aquí en la tierra. Amén, amén. Sé que hace poco sacaste una canción. ¿Cuál es el mensaje de esa canción y qué es lo que te inspiró esa canción específica de rendirme a tus pies? Esa canción la puso Dios en mi corazón. He rendido ante ti y esa canción, fíjate, me llegó yo estando en mi cama, me arrodillé, estaba arrodillado orando con Dios, hablando con el Padre y pegaron a llegar pensamientos a mi mente de escribir música, porque yo había parado de escribir música, y le estaba pidiendo el permiso a Dios, le estaba diciendo, Jesús, si es de ti, si es tu voluntad que yo haga música, pues que seas tú el que me digas que sí. Y llegó el momento en que me dijo, llegó tu hora, llegó tu momento, lo que tú siempre has anhelado, te lo voy a conceder. Porque Dios cuando nos habla y nosotros sabemos discernir su voz, podemos escucharla. Y fíjate, estando en mi habitación, me di de cuenta de que tenía que escribir este mensaje a las personas, porque yo le había, como decimos nosotros en Puerto Rico, le había pichado tanto a Dios, tantos llamados. A ver, Dios me había llamado de todas formas y yo ignorantemente no lo escuchaba. Y yo dije, no, Señor, ya me cansé, ya me rindo ante ti y ya quiero hacer tu voluntad y que no sea la mía. Amén, amén. Eso es algo bien lindo, ¿verdad? Cuando uno se da de cuenta que ya basta, ¿verdad? Ya uno se quiere rendir a los pies del Señor y de verdad hacer la diferencia, ayudar a esa gente que están perdida, ¿verdad? Y de verdad que es lindo poder, cómo Dios toma una vida, ¿sabes? Una persona rota, quebrantada y la transforma de tal manera, que eso es lindo. Y de verdad eso es un mensaje para todo el mundo también. Tú no estás solo, uno nunca está solo, ¿verdad, Ángel? Siempre tienes a Dios con uno a todo momento. Siempre Jesús está con nosotros, Jesús nunca nos ha abandonado, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Hay veces que estamos sirviéndole a Dios y nos alejamos de Él, y cuando nos alejamos de Él sabemos que es imposible. Y ahí es que nos damos de cuenta que cuando las cosas se nos hacen bien difícil, tenemos que ir al mismo lugar donde todo comenzó, a buscar de lo que dejamos perdido.
Así es. Y nuevamente te diré que estoy de acuerdo contigo. Estamos en una iglesia CPR que sientes el Espíritu Santo desde el momento que entras. El amor es intenso, ¿sabes? Esos abrazos son sinceros, reales. Y de verdad que estamos bendecidos por estar en CPR con la apóstol María Aponte y los hermanos que son magníficos, ¿verdad? Y de verdad, Ángel, te doy un millón de gracias por darme la oportunidad de entrevistarte, de oír de tu testimonio, ¿verdad? Porque eso vale, que la gente sepa que no fue nada fácil llegar a donde estamos, no fue, que Dios es nuestro fiel amigo. Amén. Que Dios siempre está con nosotros aunque estemos arrastrados, ¿verdad? Él siempre está con nosotros donde quiera que tú estés. Sí. Y que el camino y la verdad es Él. Amén. Te doy muchas gracias. Gracias. Te deseo mucho éxito. Gracias. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Y pronto pues pondremos live. Probablemente en el futuro podemos traerte live y la gente te puede hacer preguntas y podemos ejercer más comunicación, que tú le puedas dar táctica de cómo es ir de paso a paso, porque a veces es tan técnico como así, que a veces solamente la gente, a veces si quieres ir a la iglesia y no te atreves a entrar solo, testeamos, ¿verdad? Nosotros vamos, tú sales afuera y nos buscas, Ángel, porque yo los busco. Sí, hay que Sí, buscarla. te buscamos también hasta afuera si es necesario. Sí. Es tan simple como eso, y ese es el propósito de este encuentro, ¿verdad? Que la gente sepa que no son los únicos que están pasando por un proceso, que también nosotros lo pasamos y continuamos pasándolo, pero no estamos pasando solos, sino con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Gracias por este momento y que pasen buenas noches.